Mira, te voy a contar algo que casi nadie sabe y que, cuando yo lo descubrí, me quedé frío. Hay un señor en Orlando, más de 80 años, que riega sus rosales en silencio sin que nadie sospeche que un día sus canciones hicieron temblar estadios enteros. Sí, el mismo hombre al que Vicente Fernández, Antonio Aguilar y los Tigres del Norte le cantaron sus palabras como si fueran oro. Lo increíble es que mientras tú y yo estamos aquí, platicando, él pasa sus tardes viendo viejas cintas VHS de las películas que él mismo hizo, como si estuviera repasando una vida que el mundo ya no recuerda. Y aquí viene lo fuerte, nadie te va a contar esto en la tele, nadie lo va a mencionar en la radio. Pero detrás de esa soledad hay una historia tan grande, tan brutal y tan injusta que cuando la escuches vas a entender por qué México debería hablar de este hombre todos los días. ¿Qué le pasó? ¿Quién lo apagó? ¿Cómo es que un compositor que escribió más de 500 canciones terminó viviendo lejos del país al que le dio voz? Esa parte te la voy a contar en un segundo, pero créeme, no es lo que imaginas. Si te quedas, te prometo que después de escuchar esta historia no vas a volver a escuchar la música mexicana igual. Y desde ese momento, déjame llevarte directo a la razón por la que este vídeo vale cada segundo de tu tiempo. Porque la historia de Rafael Buendía no es una historia cualquiera, y definitivamente no es de esas que escuchas todos los días. Es el tipo de historia que, cuanto más la descubres, más te preguntas cómo es posible que nadie me haya contado esto antes. Imagínate esto. Un hombre que alguna vez hizo que miles de personas se levantaran a aplaudir, un hombre cuyas canciones marcaron a toda una generación, hoy vive en silencio, en una casita sencilla en Orlando. Sin escenarios. Sin reflectores. Solo un pequeño jardín, unos rosales y varias cintas VHS viejas como compañía. Suena imposible, ¿verdad? ¿Cómo puede un gigante así desaparecer del mapa sin que nadie lo note? Y justo por eso tienes que ver este vídeo. Porque aquí no solo vamos a contar la vida de un compositor. Vamos a abrir una puerta a los rincones más ocultos de la industria musical mexicana, esos donde incluso los más grandes pueden ser tragados y olvidados como si nunca hubieran existido. Te lo garantizo, hay detalles de esta historia que ni los fans más clavados han escuchado jamás. Pero eso no es todo. Lo que hace que esta historia sea realmente imperdible es el contraste tan brutal que la atraviesa de principio a fin. Un niño pobre que escribía canciones en pedacitos de papel, un joven que llegó a los escenarios más grandes de México y Estados Unidos, un ícono que terminó sus días lejos del ruido, en un silencio que nadie se atrevió a romper. Y detrás de todo eso, una pregunta enorme: ¿puede un país olvidarse de quienes le dieron su propia alma musical? Así que si crees que esto es solo una historia triste, te equivocas. Es un viaje que te va a sacudir, que te va a indignar, que te va a emocionar y que tal vez te haga volver a escuchar esas canciones viejas preguntándote, ¿cómo no sabía que él era el autor? Agárrate bien, porque lo que viene ahora te va a hacer querer regresar al inicio solo para asegurarte de no haberte perdido ni un segundo. Y ahora que ya entendimos por qué esta historia merece toda tu atención, déjame presentarte rápidamente a la figura central de este viaje, porque si todavía no conocías a Rafael Buendía, te prometo que en los próximos segundos vas a decir cómo es posible que este hombre no esté en todos los libros de música. Mira, Rafael Buendía no fue un compositor cualquiera. Fue el compositor de los pobres, el hombre que convirtió la vida diaria del obrero, del migrante, de la madre que espera noticias en la ventana, en canciones que millones cantaron sin siquiera darse cuenta de quién estaba detrás. Nació en 1929, en Zacatecas, y de ahí salió para escribir más de 500 canciones. No 5. No 50. 500. Y no solo eso, más de 150 discos grabados entre su voz y la de otros artistas. Y aquí viene lo fuerte. Cuando digo otros artistas, no hablo de nombres pequeños. Hablo de Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Lucero, los Tigres del Norte, Chabela Vargas, gente que definió por completo lo que hoy entendemos como música mexicana. Ellos cantaban sus palabras como si fueran evangelio. Y tú seguramente has escuchado alguna de sus canciones aunque no lo sepas. Aborrezco, Caballo Plateado, Mi amigo el borracho, Maldita soledad, Qué bonita chaparrita, ¿te suena alguna? Pues sí, ese es Buendía. Ese es el hombre del que estamos hablando. Lo sorprendente es que, a pesar de toda esa grandeza, su nombre no aparece tan seguido como debería.
Como si la historia de la música mexicana tuviera un hueco, un silencio incómodo donde debería estar escrita su biografía con letras enormes. Y esa es precisamente la razón por la que estamos aquí, para llenar ese silencio y para contarte por qué este señor importa más de lo que imaginas. Porque Buendía no solo escribió canciones exitosas. Él escribió la banda sonora de la vida real. Sus letras hablaban de la pobreza sin victimismo, del amor sin cursilerías, del desgarro sin exagerarlo. Era una voz del pueblo, y al mismo tiempo, una voz que el mismo pueblo terminó olvidando. Y créeme, cuanto más descubres de su trayectoria, más injusto se vuelve todo. Por eso esta parte es clave. Para que antes de entrar a los giros dolorosos de su historia, entiendas que no estamos hablando de un compositor común, sino de uno de los pilares invisibles de la música mexicana. Y ahora que ya sabes quién es realmente este hombre, prepárate, porque lo que viene es la parte donde su vida empieza a tomar un rumbo que nadie hubiera imaginado. Y ahí es cuando la historia deja de ser bonita, y empieza a ser necesaria. Y bueno, para entender realmente por qué Rafael Buendía terminó convirtiéndose en esa voz tan profunda del pueblo, tenemos que regresar al principio. No a los escenarios, no a los discos de oro, sino al lugar donde todo empezó, Zacatecas. Un sitio donde la vida se medía por la cosecha y no por el reloj, y donde un niño aprendió a cantar no por lujo, sino por necesidad. Imagínate a Rafael de niño, creciendo en Rancho Nuevo de Morelos. Tierra roja, cielo abierto, casas humildes y una familia que conocía más el sacrificio que el descanso. No había radio, no había televisión, no había nada que hoy consideraríamos básico. Su música no venía de artistas famosos, sino del sonido del campo, del viento que cruzaba los cerros, y de la voz suave de su mamá cantando antiguos corridos e himnos religiosos mientras hacía las tareas de la casa. Ese fue su primer conservatorio. Su papá tampoco era músico profesional, pero tenía un talento que marcaría a Rafael para siempre, podía convertir cualquier cosa en poesía. La lluvia, el lomo de un caballo cansado, la tristeza de un vecino, todo podía transformarse en un verso improvisado alrededor de la mesa familiar. Ese era el ambiente en el que Rafael creció, un hogar pobre, sí, pero lleno de palabras, melodías y sensibilidad. Y ese tipo de riqueza no se aprende en ninguna escuela. Y es que mientras otros niños soñaban con juguetes, Rafael soñaba con historias. En la escuela era callado, siempre observador, siempre anotando rimas en cualquier pedacito de papel que encontraba. A los 12 años ya había escrito su primera canción completa, una melodía melancólica sobre un padre que emigró y nunca volvió. Cuando su maestra encontró la letra en su cuaderno, lo obligó literalmente a cantarla en el Festival Cultural del pueblo. Su voz temblaba, pero la gente lo escuchó. Y ese aplauso, aunque pequeño, fue como una chispa que encendió algo en él. Y aquí viene la parte que más me gusta. A los 14, Rafael decidió que ya no quería solo cantar en fiestas del pueblo. Convenció a su familia de dejarlo participar en un concurso regional de radio en Salinas de Hidalgo. Para pagar el viaje, su familia tuvo que vender una cabra. Una cabra. Y su mamá le cosió una camisa blanca y un pantalón negro que le quedaba grande, pero oye, el estilo se hace, no se compra. El día del concurso, mientras todos los demás competidores eran adultos experimentados, aquel flaco adolescente subió al escenario con una guitarra vieja y una canción escrita por él. Y ganó. Ganó contra todos. Y más importante que el premio, unos pesos y una caja de discos, fue lo que entendió ese día, que su voz podía salir del rancho. Que lo que él escribía podía viajar más lejos que cualquiera de sus vecinos algún día. Esa es la infancia de Rafael Buendía. Una infancia dura, humilde, pero llena de humanidad. Una infancia donde aprendió que la música no solo entretiene, también cura, acompaña y, a veces, hace que hasta el hambre duela un poquito menos. Y ahora que ya vimos de dónde salió este hombre, vas a entender aún mejor cómo ese niño pobre de Zacatecas terminó enfrentando a toda una industria, y por qué su historia se volvió tan injusta. Y justo ahí es donde vamos ahora. Y claro, después de ver de dónde salió ese niño que aprendía a cantar el hambre, lo lógico es preguntarse, ¿cuál fue el primer momento en que el mundo realmente lo escuchó? Porque todo talento necesita una puerta que se abra, aunque sea chiquita, aunque sea por accidente. Y para Rafael Buendía, esa puerta apareció mucho antes de que él siquiera entendiera lo grande que podía llegar a ser.
Después de aquel aplauso tímido en el festival escolar, Rafael empezó a presentarse en fiestas del pueblo, en ferias chiquitas, en reuniones donde lo pagaban con comida o con un gracias, muchacho, cantas bonito. Pero lo que parecía solo un pasatiempo terminó convirtiéndose en una obsesión. Y a los 14 años, ese adolescente flaco de Zacatecas tomó la primera decisión seria de su vida, competir en un concurso regional de radio. Una cosa enorme para un niño cuya familia sobrevivía con lo justo. Para que te hagas una idea de lo que significaba eso, escucha esto, su familia tuvo que vender una cabra. Literalmente, una cabra. Para pagarle el viaje. Y su mamá le cosió la ropa con la misma dedicación con la que otros preparan a sus hijos para una boda. Una camisa blanca, un pantalón negro un poco grande, pero que para él era su traje de gala. Llegó al concurso en Salinas de Hidalgo y se encontró con la realidad, todos los competidores eran adultos. Señores con experiencia, voces potentes, estilos pulidos. Y ahí estaba él, un chamaco con una guitarra gastada y una canción escrita desde la verdad más pura que puede existir, la vida del campo. Esa mezcla de inocencia y crudeza que solo puede venir de alguien que realmente ha vivido lo que canta. Y aquí viene el momento que cambia todo. Cuando anunciaron al ganador, el público se quedó un segundo en silencio. Y de pronto, se escuchó, el muchacho de Zacatecas. Todos se levantaron a aplaudirlo. Un niño de 14 años derrotando a cantantes hechos y derechos. Un niño que, sin saberlo, acababa de mover su vida 1 centímetro, pero 1 centímetro en la dirección correcta. El premio no fue gran cosa. Unos pocos pesos y una caja de discos. Pero para Rafael, eso equivalía a una revelación. Ese día entendió 2 cosas, 1, que su voz valía algo. Y 2, que la música no solo podía sacarlo de la pobreza, sino que podía llevar su historia mucho más lejos de lo que él había imaginado. Desde ese momento, empezó a cantar donde pudiera. En ferias, en fiestas patronales, en plazas públicas, a veces regresaba con menos dinero del que llevaba. Pero volvía con algo más valioso, la certeza de que había encontrado su camino. Y aunque el mundo en ese momento apenas le prestaba atención, él ya sabía que no iba a soltar la guitarra jamás. Y justo cuando parecía que el camino era simplemente seguir cantando en pueblos y ferias, Rafael tomó una decisión que partiría su vida en 2, dejar Zacatecas y lanzarse a la Ciudad de México. Y lo que le esperaba ya, eso sí que no se lo imaginaba nadie. Y claro, después de ganar aquel concurso y sentir por primera vez que su voz podía mover algo más que el corazón de su familia, Rafael entendió que quedarse en el rancho no era opción. Él quería más. Quería que lo escucharan. Quería que sus canciones viajaran más lejos que las montañas de Zacatecas. Y así, tomó una de esas decisiones que dividen la vida en antes y después, se subió a un autobús y se lanzó a la Ciudad de México. Pero ojo, no estamos hablando de cualquier mudanza. Estamos hablando de un muchacho de 17, 18 años, con una guitarra vieja, una maleta llena de letras escritas a mano y un sueño tan grande que apenas le cabía en el cuerpo. El viaje duró más de 12 horas, pero para él fue como cambiar de planeta. Porque llegar a la capital en esa época era como entrar a un monstruo enorme, brillante, ruidoso, y completamente indiferente. Imagínate la escena, Rafael baja del autobús y lo recibe un mar de gente que no tiene tiempo ni de mirarlo. Carros, voces, humo, prisa por todos lados. Y él, con esa mezcla de miedo y emoción, buscando dónde dormir, dónde cantar, dónde tocar una puerta que alguien, cualquiera, le quisiera abrir. Las primeras semanas fueron durísimas. Pensión barata, pan y café para sobrevivir, y días enteros caminando de una disquera a otra, de una estación de radio a otra, solo para escuchar no, no, no y, peor aún, tu acento provinciano no vende. Pero lo que más dolía no era el rechazo. Era la forma tan fría en la que se lo decían, la era ranchera ya terminó, nadie quiere canciones de pueblo, si quieres que te contratemos cambia tu estilo. Y claro, él no quería cambiar nada. Su música no era un producto, era su vida. Así que, ¿qué hizo? Lo que hace alguien que realmente nació para esto, cantó donde pudo. En pulquerías llenas de ruido, en bares donde nadie pedía su nombre, en esquinas donde la gente se detenía solo 2 segundos antes de seguir su camino. Y poco a poco, sin que nadie lo notara, empezó a construir una reputación. No de estrella. No todavía.
sino de alguien auténtico, alguien que cantaba verdades. Esa etapa marcó algo importantísimo en su vida. Porque fue ahí, en esos lugares donde el suelo pegaba fuerte y el aire olía a mezcal y trabajo, donde Rafael decidió quién iba a ser. Él mismo lo dijo años después: yo no escribía para los ejecutivos. Yo escribía para la gente que aún creía que la vida valía la pena cantarse. Esa frase no solo resume su visión artística, resume toda su vida. Y es precisamente esa terquedad hermosa, esa honestidad que hoy casi no se ve, la que lo llevó del anonimato a la cima. Porque aunque en la Ciudad de México muchos lo ignoraban, había algo que nadie podía apagar: la fuerza de sus canciones. Y justo cuando parecía que el sueño se desgastaba contra las paredes de una ciudad gigante, llegó la etapa que lo convertiría en leyenda. Una etapa donde su voz, su pluma y su estilo explotaron como si por fin la vida le dijera: ahora sí, es tu turno. Y ahí es donde vamos ahora, al ascenso del compositor de los pobres. Y justo cuando parecía que la Ciudad de México lo estaba poniendo a prueba más de la cuenta, llegó ese momento mágico que tienen todas las historias grandes. Ese punto donde la vida deja de empujarte hacia abajo y, de pronto, te da un pequeño empujoncito hacia arriba, y si sabes aprovecharlo, ese empujoncito te lanza directo al cielo. Para Rafael Buendía, ese empujón llegó en los años 70. Porque después de tantas noches cantando en lugares donde nadie lo anunciaba, donde la gente entraba y salía sin saber quién era, de pronto empezó a pasar algo distinto: su nombre comenzó a escucharse. Y no en cualquier lado, sino entre músicos, productores y artistas que tenían olfato para reconocer a alguien auténtico. Sus primeras grabaciones fueron una mezcla deliciosa entre humor, dolor y sabiduría campesina. Canciones como Amor Norteño y La Chinita empezaron a circular de boca en boca. Tenían ese estilo que nadie podía copiar: pegajoso pero profundo, sencillo pero lleno de alma. Eran canciones que no necesitaban arreglos caros ni estudios enormes. Bastaba una guitarra, una voz y una verdad. Y ahí es donde su vida da un giro brutal. Conoce a María Elena Yasso, una cantante con una voz cálida y fuerte, conocida como La Fronteriza. Juntos forman el dueto Frontera, y créeme cuando te digo que esa combinación fue dinamita pura. Sus voces encajaban como humo y leña ardiendo. No competían, se acompañaban. Era como si hubieran nacido para cantar juntos. Poco después, su pluma explotó. Y no estoy exagerando. En las décadas siguientes escribió más de 500 canciones y grabó más de 150 discos. ¿Te imaginas lo que significa eso? Mientras otros artistas celebraban un álbum cada 2 o 3 años, Buendía producía a un ritmo que solo tienen los que llevan la música en la sangre, no en el ego. Y claro, con ese ritmo llegó lo inevitable: el reconocimiento masivo. Rafael Buendía empezó a presentarse en escenarios tan grandes que era difícil creer que ese niño del rancho estuviera ahí arriba. Hablamos del Auditorio Nacional, del Zócalo capitalino lleno hasta atrás, del Rose Bowl en California, del Astrodome de Houston. Lugares donde miles y miles de personas cantaban sus letras como si fueran oraciones populares. Y aquí viene el detalle que lo convierte en leyenda: no solo cantaba sus propias canciones. Sus temas eran grabados por gigantes de la música mexicana. Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Lucero, Chabela Vargas, Los Tigres del Norte, todos ellos interpretaron su obra. ¿Te das cuenta del tamaño de eso? Es como si toda la realeza de la música escuchara sus letras y dijera: esto es oro. Hay que cantarlo. Pero lo más bonito es que, a pesar de todo ese éxito, Rafael nunca dejó de escribir desde el mismo lugar, el corazón del pueblo. De la gente que trabaja, que migra, que ama, que pierde, que resiste. Él no escribía para vender discos. Escribía para que la gente se sintiera vista. Ese fue su ascenso. Un ascenso tan auténtico que no necesitó escándalos ni controversias. Solo necesitó canciones verdaderas. Y aunque hoy muchos no recuerden su nombre, la verdad es que durante años fue la voz que acompañó a millones. El compositor que convirtió la vida cotidiana en arte. Pero, y aquí está lo fuerte, justo cuando su carrera estaba en su punto más alto, la industria empezó a cambiar. Y ese cambio, en lugar de llevarlo aún más lejos, empezó a empujarle el piso debajo de los pies. Y es ahí donde entra la parte más injusta de esta historia, el choque brutal entre la integridad de un artista y un mundo que solo quería vender polémica.
Y aquí es donde la historia deja de ser simplemente inspiradora y empieza a volverse incómoda. Porque mientras Rafael Buendía estaba en la cima, mientras su música sonaba en todos lados y su nombre era sinónimo de canciones con alma, la industria musical mexicana empezó a transformarse, y no necesariamente para bien. A finales de los 80 y principios de los 90, los narcocorridos empezaron a tomar fuerza. Temas más oscuros, más violentos, más vendibles según los ejecutivos. Canciones que glorificaban a capós, a balaceras, al dinero fácil. Y claro, para las disqueras eso era oro puro. Controversia. Morbo. Ventas aseguradas. ¿Quién podía resistirse? Bueno. Rafael Buendía. Aquí está la parte que te va a hacer respetarlo aún más. Mientras muchos artistas se adaptaban al nuevo mercado, él decidió plantarse. Dijo que no. Pero no un no tímido. No un no diplomático. Dijo un no rotundo, directo, desde la entraña. En una entrevista de 1995 dejó claro lo que pensaba: pude haber hecho una fortuna escribiendo esas canciones. ¿Pero a qué precio? Prefiero ser pobre antes que promover algo que daña a mi gente. ¿Te imaginas lo que significa eso? Decirle a la industria completa que no vas a jugar su juego. Que no vas a cambiar tus letras para glorificar la violencia. Que no vas a traicionar la esencia que te llevó a la cima. Ese tipo de integridad es hermosa, pero también es carísima. Porque la industria no perdona a quien no se adapta. Y en el caso de Rafael, las consecuencias llegaron rápido. Los ejecutivos empezaron a verlo como anticuado, como difícil, como un poco comercial. Radios que antes lo programaban todos los días comenzaron a retirarlo de las listas. Las disqueras dejaron de ofrecerle contratos grandes. Y las giras que antes llenaban recintos, de pronto tenían asientos vacíos. No porque hubiera perdido talento. No porque su música hubiera dejado de importar. Simplemente porque ya no era parte del nuevo negocio. Hoy en día vemos mucho romantizar la palabra principios, pero en ese entonces tener principios podía costarte literalmente tu carrera. Y Rafael lo sabía. Sabía que estaba pagando un precio enorme, pero aún así no se dobló. Nunca escribió un narcocorrido. Nunca se prestó al juego que estaba destruyendo el sentido original del corrido: narrar las luchas del pueblo, no vender fantasías del crimen. Él lo decía claro: el corrido fue alguna vez una crónica del pueblo. Ahora se volvió un comercial para los poderosos. Esa frase define por completo su conflicto con la industria. No era un problema de estilo. Era un problema moral. Y cuando en un negocio lo moral estorba, lo sacan del camino. Y aquí es donde su historia empieza a tomar un giro amargo. Porque esta fue solo la primera batalla de muchas. Una batalla que lo dejó más solo, más vulnerable y más expuesto al siguiente golpe que venía en camino: la piratería, los contratos injustos y un sistema dispuesto a borrar su nombre sin remordimiento alguno. Y eso, te lo prometo, es incluso peor. Y si lo que pasó con los narcocorridos ya te parecía injusto, prepárate, porque aquí empieza la parte donde la historia deja de ser solo una caída, y se convierte en un robo en cámara lenta. Un robo tan descarado que duele escucharlo. Porque una cosa es que no te quieran en la industria. Otra muy distinta es que te quiten lo que tú creaste con tus propias manos. Después de cerrarle las puertas por no modernizarse, la industria encontró otra manera de empujarlo hacia el olvido: la piratería. Y estamos hablando de la época en la que México estaba inundado de casetes y discos apilados en tianguis, mercados y esquinas, todos falsificados, todos baratos, todos sin pagar un solo centavo a los verdaderos autores. Y claro, entre esos discos, ahí estaban los de Rafael Buendía. Hay una escena que él mismo contó varias veces, y que para mí resume la tristeza de este capítulo. Imagínalo caminando por Tepito, uno de los mercados más grandes y caóticos de todo el país. Música a todo volumen, voces gritando ofertas, gente pasando deprisa. De pronto, se detiene frente a unas cajas llenas de discos pirata, y ahí está su cara, en portada. El vendedor ni siquiera sabía quién era. Para él, era otro disco más. Se vendían por unos cuantos pesos. Y Rafael, mirando su propio trabajo apilado como si fueran dulces baratos, dijo una frase que te rompe por dentro. Vendían el trabajo de mi vida como si fueran dulces.
Y yo no veía ni un centavo. Y eso fue solo el inicio. Porque mientras la piratería destruyó sus ingresos, otra cosa aún más cruel ocurrió en silencio, el robo del crédito. Algunas canciones suyas aparecieron grabadas por otros artistas, sin su nombre. O con su nombre escondido. O registrado a nombre de otra persona por error. Y en la industria, un error de esos puede costarte millones. Rafael lo explicó con una claridad brutal. El peor robo no es el del dinero. Es el del autor. Porque cuando te quitan el nombre, te quitan la existencia. Te borran. Te apagan. Y para colmo, muchos de los contratos que había firmado décadas atrás, cuando era joven y no sabía que las disqueras jugaban con letra chiquita, fueron modificados sin que él lo supiera. Grabaciones que él mismo había financiado desaparecieron en los archivos de las compañías. Algunas nunca se publicaron. Otras se revendieron bajo otros sellos, sin consultarle, sin pagarle, sin reconocerle nada. Imagínate la impotencia. Ver cómo tu vida entera, años componiendo, grabando, viajando, escribiendo hasta la madrugada, se convierte en mercancía barata que circula por ahí sin tu permiso. Y aún así, él no dejó de trabajar. No dejó de cantar. No dejó de escribir. Tenía todo en contra, pero seguía siendo el mismo hombre que escribía para el pueblo, no para los ejecutivos. Siguió grabando de manera independiente, vendiendo sus discos después de cada presentación, estrechando manos una por una, como si quisiera recordar que la música sigue viva mientras haya alguien dispuesto a escucharla. Pero lo más doloroso es que esta etapa lo dejó vulnerable para lo que venía después. Algo que no solo afectó a Rafael, sino a toda una generación de artistas, el cambio brutal de la industria con la llegada del mundo digital. Y ahí, amigo, ahí es donde la historia se vuelve todavía más dura. Y mientras todo esto pasaba, mientras la piratería lo mordía por un lado y la industria lo borraba por el otro, Rafael Buendía hizo algo que nadie se esperaba. En lugar de rendirse, en lugar de aceptar que lo estaban empujando hacia la sombra, dio un giro que muy pocos artistas se atreven a dar, dejó el micrófono a un lado, y agarró una cámara. Sí, así como lo escuchas. Cuando la música ya no bastaba para contar lo que quería contar, Rafael se metió de lleno al cine. Pero no al cine elegante de alfombra roja y grandes presupuestos. No. Él se lanzó al cine que realmente retrataba la vida de la gente, el cine que hablaba de los que no salían en portada, campesinos, migrantes, trabajadores, familias que sobrevivían como podían. Escribió, dirigió y actuó en decenas de películas mexicanas de bajo presupuesto. Y lo más sorprendente es que muchas de esas cintas se volvieron favoritas entre las comunidades migrantes en Estados Unidos. Películas como La Pistolera, Los Maestros o El Tuerto de la Sierra se pasaban de mano en mano, en VHS quemados, entre paisanos que vivían lejos de México y que encontraban en esas historias un pedacito de su identidad. Pero claro, en México, la crítica ni lo volteó a ver. Las élites lo ignoraron. Los cines en español empezaron a desaparecer. Las salas se vaciaron. El negocio cayó. Y otra vez, como si fuera un ciclo inevitable, la piratería hizo estragos. Las películas de Buendía eran duplicadas sin control, vendidas por nada, y él apenas recibía lo suficiente para seguir grabando la siguiente. Aún así, Rafael no se quejó. Él siempre decía que el arte no era para hacerse rico, sino para contar historias. Y vaya que las contó. Sus guiones estaban llenos de ese mismo espíritu que tenía su música, tragedias envueltas en humor, derrotas suavizadas con dignidad, personajes que se parecían más a la vida real que cualquier héroe de Hollywood. Pero ojo, esta etapa no fue glamorosa. Fue agotadora. Muchas veces tuvo que financiar los proyectos con su propio dinero, dinero que jamás recuperó. Pasaba horas editando, moviendo equipos, ajustando escenas. Y aún así seguía. Seguía porque sentía que todavía tenía algo que decir. Lo más fuerte es que, con el tiempo, llegó a pensar algo devastador. A veces creo que los únicos que ganan con el arte son los que nunca lo hacen. Esa frase no la dice alguien que perdió el talento. La dice alguien cansado de luchar contra sistemas que no están hechos para artistas honestos. Y aunque el cine le dio una nueva forma de expresarse, también lo dejó más desgastado que nunca. Y justo cuando parecía que ya no podía recibir otro golpe, llegó el peor de todos, el cambio total de la industria musical con la llegada de la era digital.
Y ahí, amigo, ahí es donde la historia se pone más dura de lo que imaginas. Y si todo lo que había vivido hasta ese momento ya parecía suficiente castigo, lo que vino después terminó de rematar una carrera que merecía ser eterna. Porque una cosa es enfrentarte a disqueras injustas o a piratería descarada, pero otra muy distinta es enfrentarte a un mundo entero que cambia de la noche a la mañana. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Rafael Buendía cuando llegó la era digital. Imagina esto, durante décadas, un disco de oro significaba miles y miles de familias cantando tus canciones. Era la prueba de que tu música estaba viva en cada rincón del país. Pero de pronto, casi sin aviso, los discos desaparecieron. Las tiendas cerraron. Los casetes se volvieron basura. Y todos esos objetos que antes representaban éxito, se evaporaron como si nunca hubieran existido. Los MP3, las descargas ilegales, las quemas de discos, los archivos que circulaban de computadora en computadora sin control, todo eso destruyó el modelo que había sostenido a compositores como Buendía por generaciones. Pero la peor parte no fue esa. Lo peor vino después, el streaming. Plataformas que pagaban, literal, no es exageración, fracciones de centavo por reproducción. Una miseria. Un número ridículo. Algo que jamás podría sostener a un compositor independiente que ya estaba debilitado por los golpes previos de la industria. Rafael lo explicó de una forma que te deja frío. Antes vivía de mi música. Ahora mi música vive sin mí. Y esa frase es tan fuerte porque es verdad. Sus canciones nunca murieron. Seguían escuchándose. Seguían reproduciéndose. Seguían viajando. Pero él ya no recibía nada. Era como ver pasar tu propio legado frente a ti, sin que puedas tocarlo, sin que puedas reclamarlo. Y mientras el mundo celebraba esta nueva modernidad, él veía como su nombre se diluía cada vez más. Las estaciones AM que antes programaban sus rancheras se transformaron en FM llenas de pop, reggaetón y listas automatizadas. La nueva generación dejó de tararear melodías y empezó a escuchar playlists creadas por algoritmos sin memoria, sin alma, sin contexto. En pocas palabras, la música dejó de necesitar al músico. Y eso, para un compositor como Buendía, fue devastador. ¿Sabes por qué? Porque él siempre escribió para conectar con la gente, no para generar números. Para él, cada canción tenía dueño, el pueblo. Pero en la era digital, las canciones ya no tenían rostro, ni historia, ni autor. Solo tenían reproducciones. Y en medio de todo ese ruido moderno, Rafael empezó a convertirse en un fantasma dentro de su propia obra. Sus melodías seguían vivas, pero cada vez menos personas sabían quién estaba detrás. Joven tras joven escuchaba sus canciones sin conocer su nombre, sin saber que el hombre que las escribió estaba envejeciendo en silencio, viendo su legado desvanecerse frente a una generación que ya no mira hacia atrás. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente triste. Porque la caída digital no solo afectó su carrera, también lo aisló del público que durante años había sido su familia emocional. Y ese vacío, ese silencio, fue el que terminó empujándolo lejos de México, hacia una vida que nadie hubiera imaginado para un compositor tan grande. Y es justo ahora, después de todo este torbellino, cuando llegamos a la parte más íntima y dolorosa de su historia, la soledad de sus últimos años en Orlando, donde la vida se volvió más pequeña, más tranquila, y más dura de ver. Y eso, amigo, es lo que viene a continuación. Y ahora sí, entramos en la parte más íntima, más humana, y quizá, la más dolorosa de toda esta historia. Porque después de décadas de escenarios, de aplausos, de miles de personas coreando sus letras, la vida llevó a Rafael Buendía a un lugar donde lo único que se escucha es el silencio. Un silencio tan grande que contrasta brutalmente con el hombre que alguna vez hizo vibrar estadios enteros. Hoy, Rafael vive en Orlando, Florida. Nada de reflectores, nada de conciertos, nada de entrevistas. Solo una casita sencilla, un pequeño jardín y las mismas manos que un día escribieron más de 500 canciones regando rosales al amanecer. Imagínate esa imagen, el compositor de los pobres, el hombre que dio voz a tantos, ahora encontrando paz en una rutina silenciosa que muy poca gente fuera de su familia conoce. Cada mañana, él y su esposa, María Elena, la misma mujer con la que formó el dueto Frontera, se sientan juntos en el porche a tomar café. No necesitan hablar mucho.
A veces solo tararean melodías viejas, esas que un día resonaron en el Auditorio Nacional, en el Zócalo, en el Rose Bowl. Ahí, en ese pequeño rincón de Orlando, esas canciones vuelven a nacer, pero ya no para un público enorme, sino para dos personas que compartieron toda una vida cantándolas. Dentro de la casa, las paredes hablan más que ellos. Fotografías descoloridas con Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Los Tigres del Norte. Discos de oro que colgaron con orgullo hace décadas. Carteles de las películas que dirigió. Y en un estante, perfectamente alineadas, decenas de cintas VHS con etiquetas escritas a mano, La Pura, El Tuerto de la Sierra, La Leyenda del Leñador. Las mira como quien mira recuerdos que no regresarán. A veces pasa horas frente al televisor, ajustando la antena vieja, repitiendo diálogos que escribió hace 30, 40 años. De vez en cuando suelta una frase que parte el alma: ese era yo. Ese fue nuestro tiempo. No hay tristeza dramática, no hay lágrimas exageradas. Solo una aceptación tranquila, casi poética, de que la vida ya no se parece a lo que fue. Y aún así, sigue escribiendo. En un escritorio sencillo tiene cuadernos abiertos, llenos de versos sobre la memoria, la distancia, la fe. Cuando un joven músico lo visitó en 2022, Rafael le dijo algo que resume perfectamente esta etapa. Escribo como respiro. Aunque nadie escuche, me recuerda que sigo vivo. Pero quizá la imagen más fuerte de todas ocurre cada tarde. Cuando el sol de Florida empieza a bajar y el aire se vuelve más suave, Rafael toma su vieja guitarra y la rasguea despacio. No practica, no compone, no prepara un show. Simplemente deja que los acordes llenen el espacio entre él y la noche. Y ahí, en ese instante breve, vuelve a ser el hombre que un día fue. Mientras pueda sostener una guitarra, dijo una vez, estoy vivo. Y te voy a decir algo, esta soledad no es solo suya. Lo que le pasó a Rafael es un espejo tristísimo de lo que ha pasado con muchísimos compositores mexicanos enormes. Gente que creó la cultura, que escribió el alma del país, y que aún así terminó en silencio. Y justamente eso, ese patrón doloroso, repetido, casi invisible, es lo que vamos a ver en el siguiente punto. Porque la historia de Rafael no es solo la historia de un hombre, es la historia de un país olvidando a sus creadores. Y aquí, justo aquí, es donde la historia de Rafael Buendía deja de ser solo la vida de un hombre, y se convierte en un reflejo doloroso de algo mucho más grande. Porque lo que vivió él no fue un caso aislado, no fue mala suerte, no fue un accidente triste del destino. Fue parte de un patrón. Un patrón que México ha repetido una y otra vez con sus compositores más grandes. Piénsalo tantito, ¿cuántas veces hemos cantado canciones que todos conocemos, himnos culturales, temas que se escuchan en bodas, funerales, serenatas, borracheras, pero no tenemos idea de quién las escribió? ¿Cuántas veces la voz del intérprete eclipsa por completo al autor que realmente creó la obra? Ese es el punto. México ama sus canciones, pero se olvida con demasiada facilidad de quienes las hicieron. Mira los ejemplos. José Alfredo Jiménez, el gigante de los gigantes. Autor de El Rey, Amanecí en tus brazos, Si nos dejan, canciones que están tatuadas en el ADN del país. ¿Sabes cómo murió? Enfermo, joven y sin dinero. Víctor Cordero, quien escribió Juan Charrasqueado y Gaviño Barrera, terminó sus últimos años casi sin vista y prácticamente en la miseria. Y aún así, sus canciones siguen generando millones. Millones que nunca llegaron a sus manos. Hasta Antonio Aguilar, que era una leyenda viviente, una figura enorme, llegó a decir que el sistema siempre favorecía a las disqueras y a los promotores, mientras los compositores quedaban a su suerte. Y si eso lo vivió un artista de ese tamaño, imagínate cómo era para alguien como Buendía. Él lo dijo con una honestidad brutal. México olvida a sus creadores más rápido que a sus escándalos. Y es cierto. Los homenajes llegan tarde. Los reconocimientos llegan cuando el artista ya no puede disfrutarlos. Los discursos bonitos se los dan a las familias cuando el autor ya no puede escucharlos. ¿Y en vida? En vida les quitan regalías, les cambian contratos, los empujan al olvido. Y es aquí donde la historia de Buendía toma todo su sentido. Porque él no solo escribió canciones. Él escribió la vida misma de los pobres, de los que trabajan, de los que migran, de los que aman con el alma aunque la vida les pegue duro.
le dio voz a los olvidados, y con el tiempo, él mismo se volvió uno de ellos. Es un patrón trágico, repetitivo, casi invisible. Uno que pocas veces se cuenta, porque duele reconocerlo. Pero si realmente queremos entender lo que significa su legado, tenemos que verlo completo. México está construido sobre canciones que todos cantan, y nombres que casi nadie recuerda. Y justamente por eso, la pregunta que viene ahora es inevitable, casi obligatoria. ¿Estamos haciendo lo suficiente para honrar a quienes construyeron la música que nos identifica como país? Y esa, amigo, es la pregunta central con la que vamos a cerrar esta historia. Pero antes de llegar al final, tenemos que hablar de algo más profundo, lo que realmente significa recordar, compartir y mantener viva la obra de un compositor. Porque mientras alguien siga cantando sus canciones, esa historia no termina. Y llegamos al punto donde esta historia ya no es solo un relato para escuchar, sino una pregunta directa para ti, para mí, para todos los que alguna vez hemos cantado una canción mexicana sin preguntarnos quién la escribió. Porque después de ver todo lo que vivió Rafael Buendía, su infancia en la pobreza, su ascenso impresionante, su conflicto con la industria, los robos, el olvido, la soledad, lo único que queda por preguntarnos es, ¿qué hacemos con todo esto? Porque no se trata de sentir lástima. No se trata de decir, qué triste su vida y luego pasar a otra cosa. La historia de Buendía nos está diciendo algo mucho más grande, que un país no puede amar sus canciones y olvidar a sus compositores. Que la cultura no se sostiene solo con voces, sino con plumas. Y que si dejamos que las historias como la de él se pierdan, estamos perdiendo una parte enorme de lo que somos. Mira, Rafael Buendía no pidió homenajes. No pidió dinero. No pidió que nadie lo rescatara. Lo único que siempre quiso fue que sus canciones siguieran teniendo un lugar en el corazón de la gente. Que lo que él escribió con tanta honestidad no muriera junto con su nombre. Y ahí es donde entramos nosotros. Porque cada vez que contamos su historia, cada vez que alguien busca una canción suya, cada vez que reconocemos su labor, estamos haciendo justo lo que la industria no hizo, honrarlo en vida. Y eso vale más que cualquier premio, más que cualquier discurso, más que cualquier placa en una pared. Así que aquí va mi invitación, la parte donde tú decides si esta historia se queda solo en un vídeo, o si se convierte en algo más grande. Si esto que escuchaste hoy te movió aunque sea un poquito, comparte su nombre. Busca sus canciones. Pregunta a tus padres o abuelos que recuerdan de él. Comenta qué tema suyo marcó tu vida o cuál acabas de descubrir. Ayuda a que esta historia llegue a alguien más, aunque sea a una sola persona. Porque las leyendas no mueren cuando terminan sus días. Mueren cuando dejamos de nombrarlas. Y Rafael Buendía merece ser nombrado. Merece ser recordado. Merece que su música siga viva, aunque él viva hoy lejos del país al que le regaló su alma entera. Y si tú estás aquí escuchando hasta este punto, entonces ya formas parte de eso. Ya estás ayudando a que el compositor de los pobres no desaparezca en el silencio. Gracias por quedarte. Porque mientras alguien recuerde sus canciones, su historia todavía no termina.